Muy bien, mi hermano José. Seguimos estudiando entonces el último libro de la Biblia, con lo cual ya tú sabes que el canon de las Escrituras está cerrado con el Apocalipsis. Sabemos que el Apocalipsis fue la revelación que el Padre le da al Hijo y el Hijo le da a Juan para sus siervos. ¿En dónde? En la isla de Patmos. En el año 96 de nuestra era, o 96 después de Cristo, cuando el emperador Domiciano destierra al último de los apóstoles escribientes. Bueno, ya hemos comenzado ya varias semanas a entrar a la profundidad aplicando las normas de la hermenéutica y el arte que hay que tener en la hermenéutica y la exégesis bíblica para poder profundizar el capítulo 6. Hablamos del comienzo de los sellos, de aquel corderito que tiene en el capítulo 5 el rollo, escrito por ambos lados con 7 sellos cerrados. Y ahorita vamos a hablar lo que es el cumplimiento de las semanas de años. Y recordemos que mientras el anticristo se está manifestando a este mundo, durante esos 7 años previos a la venida en gloria del verdadero Mesías. Recordemos entonces la profecía que recibió Daniel en el capítulo 9. Dice que él estaba orando profundamente, ¿te acuerdas? Por su pueblo, y Dios envió al ángel para que le dé entendimiento y discernimiento de una profecía de 70 semanas. Y es lo que le pedimos también al Altísimo Dios, que nos dé entendimiento, discernimiento e iluminación para entender su revelación escrita. Entonces vamos a ver qué cosa está pasando en esos 7 años, en esa semana de 7 años. Recuerda que hay un trato especial para Israel en esos 7 años. Y Daniel capítulo 9, versículo 27 dice, acá dice, y por una semana confirmará. Aquí estamos hablando de la última semana. Ya te he estado nombrando un poquito el lenguaje sobre las 70 semanas, de lo cual lo vas a estudiar más adelante en la materia de escatología bíblica. Estas 70 semanas se dividen en 3 segmentos. 762 más 1. Se ha cumplido 69 semanas. Faltaría la última semana. Si hablamos en tiempo cronológico, se ha cumplido 483 años. Falta la última semana para que se sumen los 490 años. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Lo tienes claro y me da gusto. Y por una semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando acá del anticristo, pero dice que serán muchos. Serán más del 50%, pero no son todos. ¿Este pacto va a ser con quién? Va a ser con Israel. Es el pacto principal con Israel. También con árabes y con otras naciones del mundo. A la mitad de la semana, a la mitad de la semana de años. Si hablamos de semana de años, se da cuenta, estamos hablando a la mitad de 3 años y medio. Hará cesar el sacrificio. ¿Qué sacrificio?
los sacrificios que los judíos harán en los primeros 1260 días, en los primeros 3 años y medio, que vendrá una falsa paz y los judíos sacrificarán ahí en la construcción de aquel tercer templo. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El anticristo tendrá que ver con este asunto. Cuando hablamos de anticristo, aquí en Apocalipsis capítulo 9, que diga Daniel capítulo 9, estamos hablando de Apocalipsis capítulo 13, José. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis capítulo 13 habla de las dos bestias. El hijo predilecto de Satanás, que es el anticristo, que es el imitador a Cristo y el que se opone a Cristo, y también habla de la bestia, falso profeta, que es el imitador del Espíritu Santo y el que se opone al Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? No, todo está claro. Recuerda lo que te enseñé. El Apocalipsis del Antiguo Testamento es el libro de Daniel. 45% del libro de Daniel es escatología. Y mucha parte, mucha simbología se trabaja con el Apocalipsis del Nuevo Testamento. En este caso, la profecía de las 70 semanas. La última semana se trabaja ¿con qué? Con el Apocalipsis capítulo 6. El anticristo tendrá que ver con este asunto, ya que hará un pacto con la nación de Israel que debiera de durar 7 años. Ese pacto, José, es una falsa paz. Va a llegar el momento que las naciones e Israel van a pedir a gritos, y ya lo están haciendo, un gobernante que traiga la unificación mundial en la paz y en la economía. Y ese será el anticristo. Pero será roto unilateralmente por el mismo anticristo a la mitad de los 7 años. Voy a volver a leer el versículo 27. Y por una semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Ese desolador, mi hermano José, es la bestia del anticristo. El que en un principio se presentará como el benefactor del mundo y de Israel. Recordemos que esa semana, en hebreo Shavua, se corresponde con una semana de años, es decir, 7 años. Y cuando estudiemos la tribulación, ahí te voy a enseñar de a dónde sale que son semanas de años, pero quiero darte ya un tip, un previo. ¿Te acuerdas cuando Jacob, Labán le hizo trabajar 7 años por Lea? Sí. Pero no le dio a Lea, ¿no? No. Sí es. No le dio, mejor dicho, trabajó 7 años por Raquel, porque él amaba a Raquel, se enamoró de Raquel, pero no le dio a Raquel, sino que le dio a su hermana Lea. Y le dijo que trabajara una semana más y que después de 7 años le daba a Raquel, la que él amaba. Aquí está el lenguaje, 7 años más le dice, por una semana. De ahí viene que el lenguaje de una semana son 7 años. Ahora, a partir de la mitad de esos 7 años, el anticristo pretenderá que le adoren como a Dios.
entrando en el futuro templo judío que se ha de construir. Y muchos entonces entenderán que no se trata del Mesías, sino de un antimesías que es el anticristo. Y eso está claro en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Voy a leer. Nadie os engañe, Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalónica, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Acá tenemos dos títulos para el anticristo: el hijo de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso va a ser a la mitad de los 7 años que él se va a sentar en el templo para ser adorado como Dios. Y ahí los judíos se van a dar cuenta, José, que es un antimesías, un anticristo. ¿Está claro? Sí. Ya estamos acabando. Existe un comentarista, Herr van der Lugt, y él comenta: primero aparece como un dictador benevolente que conquista sin guerra. Recuerda que el caballo, el anticristo, viene con arco pero sin flechas, o sea, conquista sin guerras. Pero una vez que se halla firmemente en control de la situación, revela su verdadera identidad como el anticristo. Y de ahí sigue en el poder durante 42 meses. Eso está escrito en el Apocalipsis 13 del 1 al 10, que habla del anticristo. Esos meses son los 3 años y medio que corresponden con la segunda mitad de los 7 años mencionados. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esto está claro.